Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Aflicción y predicación de la palabra. La lectura de hoy se encuentra en Hechos capítulo 14 del 19 al 28 y la lectura en un año, Segunda de Reyes 5 y el libro de Abdías. Nos dice la lectura de hoy: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Note que la predicación de la palabra de Dios fue por medio de muchas dificultades. Y Dios utilizó hombres que no se doblaron, que fueron fieles como la brújula que siempre apunta hacia el norte. Jesús nos dejó una encomienda. Él dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Recuerdo una vieja alabanza que decía: el que busca a Jesucristo, con pruebas lo encontrará. Unos le darán la espalda, otros se lamentarán, pero esto no te desanime. Anímate mucho más, que tu nombre está escrito en el libro que hay allá. Es decir, dice la Biblia que cuando Abraham salió, él tenía tiempo de devolverse, que cuando el pueblo de Israel salió, ellos pudieron devolverse, pero continuaron, porque ellos buscaban otra ciudad. Nosotros también, como cristianos, debemos recordar que estamos de paso en este mundo, que vinimos desnudos a este mundo y que también desnudo hemos de partir de este mundo. Debemos saber que vamos a encontrar tribulaciones, que tenemos por un lado lo que llaman la guerra espiritual. Efesios 6:12 habla de eso, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, como vemos en la lectura de hoy, el apóstol Pablo, dice la Biblia, sufrió una dificultad tan grande, lo apedrearon en Iconio. Pablo más adelante habla de esta experiencia diciendo: yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Parece que le quedaron grandes cicatrices de aquel evento. Lo apedrearon, dice la Biblia, y cuando ya creían que estaba muerto, la gente lo arrastró y lo echó fuera de la ciudad. Sin embargo, pasó un misterio, un milagro. Dice la Biblia que cuando los discípulos salieron y rodearon el cuerpo de Pablo, de repente él se levantó de nuevo. Y al levantarse, usted pensará que él salió huyendo. No, la Biblia dice que volvió a la ciudad. Y después siguió predicando en otras ciudades. Y cuando terminó, volvió a esa ciudad de nuevo donde lo habían apedreado para confirmar el ánimo de los discípulos y para establecer ancianos y pastores en esas ciudades. Y entonces continuó su camino. Él sabía, como dice esta lectura, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Muchas veces, y es bueno que usted escuche esto, nos enfrentamos con dificultades y antes de abrir nuestra boca, lo que tenemos es que orar e interceder y atar y reprender a todo demonio, a todo principado, a toda potestad que esté utilizando la boca de esa persona para hacernos la guerra. Muchas veces, y está la historia famosa de la hermana, que el hombre llega
y le protesta por algunas cosas. Y ella le dice, el Señor te reprenda, Satanás. Es decir, la esposa está diciendo que ella está casada con Satanás, porque está casada con ese hombre. ¿Entiendes? Entonces, la lucha, la guerra no es contra el hombre. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y muchas veces hay cosas que nosotros padecemos por nuestra propia decisión, porque hacemos las cosas mal, porque no queremos esforzarnos, no queremos pagar el precio, y luego culpamos a Dios. Pero en realidad no ha sido Dios, hemos sido nosotros. Debemos recordar esto, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Debemos recordar lo que dice la Biblia en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6, 7. Léalo, por favor. Y vea cómo dice Jesús, que debemos amar y bendecir a los que nos persiguen y a nuestros enemigos. Perdonar a los que nos ofenden. ¿Recuerda la oración? Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando andemos por ahí con corazones perdonadores, con corazones que aman a Dios sobre todas las cosas, y corazones que sepamos discernir las estrategias de las tinieblas, y en vez de pelear con el hermano, empezar a orar. Lo mismo pasa en nuestras casas. Muchas veces nuestros propios hijos pueden hacernos la guerra, aún en las cosas espirituales. Pasa también en las iglesias. Pablo mismo habla de las aflicciones que sufrió de sus propios hermanos judíos. Ellos mismos fueron los que incitaron para que Pablo fuera apedreado. Y él hablaba de falsos hermanos. Él hablaba de las tribulaciones y las aflicciones que le sobrevinieron. Desde luego fue obra de Satanás que apedrearan a Pablo hasta casi morir, pero fue obra de Dios que lo levantó prácticamente de entre los muertos y volvió. En la viña del Señor hay muchos llamados cristianos, muchos de ellos son falsos hermanos, muchos de ellos son cristianos débiles. Los falsos hermanos estarán ahí para causar problemas, los débiles estarán ahí para comprometer su fe, son los llamados hermanos tibios, que nunca tendrán un real compromiso con la palabra de Dios. Tendrán un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Y la Biblia dice muy claramente que a esa gente Dios lo vomita de su boca. La Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El cristiano no puede tenerle miedo a las dificultades. No puede creer que porque vengan tribulaciones que Dios los ha abandonado. Juan 16, 13, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En cuanto a los apóstoles, a los ancianos, a los pastores que designó Pablo en las iglesias, uno puede ver en 1 Timoteo 3, capítulo de versículos del 1 al 10, que él no estaba hablando necesariamente de hombres que hacían muchos milagros ni que tenían mucho carisma. Él estaba buscando hombres que tenían un carácter y un testimonio de haber agradado a Dios. Podemos leer en 1 Timoteo 3, verso 2, dice: pero es necesario que el obispo, que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice también: no un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Ese es el tipo de gente que Pablo buscaba para establecerlo como líderes en la iglesia. Y dice, se han sometido primeramente a prueba. O sea, no porque una persona llegue diciendo que es cristiano, tú lo pones en el liderazgo. Tiene que ser probado esa persona. Igual con quien tú te cases, esa persona tiene que ser probado. Vas a compartir toda tu vida con esa persona. Entonces, siguiendo con la lectura en Hechos capítulo 14, del 19 al 28, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esto concluye el primer viaje misionero de Pablo. Él predicó alrededor del año 47 después de Cristo. Cristo murió en el año 33. Y algunos 16, 17 años después estaba Pablo predicando por ciudades donde no se conocía el evangelio, predicándole a judíos y a gentiles, y levantó congregaciones por donde quiera que iba, y luego volvía a esas ciudades y establecía diáconos, obispos, ancianos, y les encargaba la congregación, y luego continuaba. Que el Señor nos ayude a predicar la palabra, a hacer discípulos, y que el Señor nos ayude a que, si ya tú y yo conocemos al Señor, poder crecer en la fe para que podamos ser considerados los diáconos, los obispos, los pastores de este tiempo, que podamos no solo orar y velar por nuestras necesidades espirituales, sino que también podamos ayudar a otro en su camino hacia la casa de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.